Hoy hablaremos en nuestra consulta abierta acerca de la protección en Canadá, las características del sistema de protección en Canadá para refugiados y para asilados. Y es que, según las Naciones Unidas, Canadá es el tercer país industrializado que más solicitudes de asilo recibe detrás de Estados Unidos y Francia. Canadá le ofrece la ayuda oficial a los refugiados o a las personas que necesitan la protección, no importa si los ciudadanos se encuentran en el territorio canadiense o están en el exterior del país, de Canadá. Si su seguridad se encuentra en peligro, si su vida está amenazada, pueden ser elegibles para ser beneficiados del sistema de protección en Canadá. Para eso está aquí Jesús Hernández y nos va a hablar cómo funciona, cuáles son las características fundamentales de este sistema de protección en Canadá, porque es importante tener en cuenta y resaltar que los refugiados son personas que realmente necesitan la protección. ¿Hay una diferencia entre ser refugiado y ser asilado, Jesús? Sí hay una diferencia, pero es una diferencia técnica. En el fondo, lo que se ofrece es lo que se le llama una persona a proteger. Okay. Y las personas a proteger, digamos que es más las personas que están relacionadas con los motivos de su profesión, su religión, sus opiniones políticas, así como su nacionalidad o pertenecer a un grupo social. O bien, también puede ser personas que están expuestas a un peligro de tortura y que pueden sobre eso inhumanas, crueles e inusuales. Esa es básicamente la forma. Es decir, hay dos formas de aceptar a un refugiado, bajo la forma de la definición o bajo la situación de tortura en Canadá, en su país de origen. En su país de origen, pero si por ejemplo, si la persona se encuentra aquí, ¿cómo también puede ser protegida? Bueno, técnicamente, es decir, en teoría, el gobierno dice que hay la protección al exterior. En América Latina están 3 países designados, que es Colombia, El Salvador y Guatemala. Digo técnicamente porque en la realidad esas aplicaciones ya no tienen un cupo para poder venir a Canadá, lo que significa que aunque aplique no lo van a estudiar. La única opción realmente es de que la persona se encuentre en el territorio canadiense. La persona llega a Canadá y lo hace a través del aeropuerto o a través de algún puesto fronterizo con Estados Unidos, por ejemplo. ¿Puede demandar asilo en el mismo puerto de entrada de aquí de Canadá? Bueno, si llega por aire puede solicitar el refugio por aire. Si llega por tierra puede solicitar del tercer país seguro. Es decir, entre Canadá y Estados Unidos desde 1995 se firmaron un convenio en la cual si alguien va a pedir refugio en la frontera pero no tiene familiares en Canadá, un papá, mamá. Una que va a pedir refugio en la frontera tenga un familiar acá, si es que viene por un tercer país. Si es que viene por Estados Unidos, okay, por Estados Unidos. Y tiene que enfrentar. Si no tiene un familiar acá, no puede presentarse a la frontera porque lo van a regresar, ya que le dicen, pues no tiene familiares acá, entonces regresa a Estados Unidos y pide refugio en Estados Unidos. Yeah. Y la tercera opción es que la persona entre de alguna manera a Canadá. Es decir, mismo si es un medio que se le llama fraudulento o ilegal, el asunto es salvar su vida. Y en Canadá hay una cuestión de respeto al derecho a la vida y dice, pues usted entró por algún lugar por la frontera, no se presentó a la frontera, no vino con su visa, bien, le damos la oportunidad de pedir su refugio aquí en Canadá, mismo si usted se las arregló para entrar aquí a Canadá. Ya, o sea, eso es algo que el gobierno de Canadá respeta mucho y es la oportunidad mismo si alguien viene con documentos falsos, puede llegar a la frontera con documentos falsos y el gobierno dice siempre y cuando me los declare, que diga este papel, no, yo lo utilicé para salvar mi vida. Estoy en Canadá, bueno, díganos cómo declara, depende de los documentos, puede haber un arresto de la persona, porque tienen que investigar quién es realmente, si no prueba de qué documentos se mencionan y se hablan en relación a su identidad. Interesante esto. Jesús, algo importante es que, por ejemplo, las personas cuando entran a Canadá, una persona que está demandando la protección,
¿qué documentos debe portar consigo en ese momento? Bueno, ya hablamos que los documentos, por ejemplo, de identidad, pero en sí, ¿qué son ese tipo de documentos que debe portar? Lo más importante para el gobierno y para evitar un arresto es que los agentes de servicio de frontera se van a ocupar de verificar la identidad y saber exactamente dónde ha vivido, de dónde viene, porque ellos están alerta en la cuestión de todo tipo de tráfico, de situaciones ilegales, ¿no? Entonces, lo que ven cuando un refugiado llega no es que ven una persona que tiene peligro, sino ven, a lo mejor es alguien que está traficando algo, ¿no? Sí, que está haciendo algo. Entonces, en ese caso, el gobierno va a tratar de primero saber quién es. Entonces, tienes que traer a la mano tus tarjetas de identidad, tu pasaporte, pruebas de certificado de nacimiento si es necesario, a modo que el gobierno no dude que tú eres esa persona. Y sobre todo si tienes un familiar en Canadá, pues decirle, mira, aquí está la cédula o el documento de identidad de mi familiar que está en Canadá. Puede buscarlo y llamarlo que realmente tengo un familiar y yo quiero proteger mi vida aquí. Entonces básicamente esos serían los documentos. Ahora, traer documentos de sus pruebas de amenaza no son necesarios en la frontera porque ahí no se va a analizar la refugio, ahí solo se aplica la admisión. O sea, ese era un punto que quería ver más adelante. ¿Cómo prueba una persona que realmente está en peligro, que realmente se encuentra en dificultad su vida y que está amenazado de muerte? De no puedo ir a mi país de origen porque estoy amenazado. ¿Cómo yo pruebo eso ante una corte? Bueno, básicamente eso ya se ocupa no los agentes de frontera, que es la admisión, sino la Comisión de Inmigración y Estatuto de Refugio, que en inglés es IRB o CISA en francés. Esta comisión los recibe a las personas en una audiencia, que esta audiencia se da actualmente a los 60 días que llegó. Si es un país que digamos que no está designado, si es un país designado como en América Latina solo hay México, es uno a los 30 días tiene su audiencia. ¿Y qué es lo que tiene que presentar? Las pruebas de pues que pruebe que ha pedido protección a su país, las pruebas de sus amenazas. Eso va a hacer que logre tener lo que llamamos la credibilidad aquí en la audiencia. Interesante esto. Vamos a ir a una pequeña pausa. Seguimos con este tema, desarrollando este tema con Jesús Hernández, consultor acreditado en temas de inmigración. Hoy hablando en consulta abierta acerca de la protección aquí en Canadá. Regresamos. Bien, cuando una persona llega como refugiada o está haciendo una demanda de refugio aquí en Canadá, ¿tiene algunas ventajas? Es que el gobierno no solamente le dice, ok, bueno, vamos a tratar su protección, si usted tiene derecho a la protección, mientras ese proceso, ¿qué sucede? ¿Es que hay algunas ventajas para estas personas? Pues sí, definitivamente no están desprotegidas con la cuestión del esencial, que es una ayuda de subsistencia, es un cheque financiero para su día a día de renta y alimentación de base, tiene un servicio básico de salud, los hijos menores de edad tienen derecho a la educación durante este periodo que está el análisis de su caso, y también hay la posibilidad de solicitar un permiso de trabajo. Y existe también un apoyo financiero para la cuestión de la audiencia, que son los abogados de oficio. Esos abogados de oficio, ¿a qué tienen derecho, por ejemplo? ¿A qué tiene derecho una persona que está haciendo una la ayuda? También, las ayudas que recibe son las mínimas, las de base. Un abogado de este tipo no va a invertir mucho tiempo y muchas horas en un cliente para la audiencia, que a lo mejor nunca se haya confrontado a un sistema judicial, a una audiencia y lo va a presentar ahí. Entonces, eso significa que hay que preparar bastante al cliente. No espere que un abogado de ayuda jurídica lo va a invertir tiempo en ello. U otra, puede usted contratar servicios privados en la cual le pueden preparar, ayudar a poder presentar correctamente esa audiencia y lo que se necesita es ganar y probar toda la situación que usted ha sufrido y vivido en su país. Hablemos un poco rápidamente de qué consiste este proceso de protección en Canadá. Bueno, si la persona, como hablamos, se encuentra ya en Canadá, una vez que se establece, hace la solicitud de refugio, que se puede hacer al interior, si entró ilegal, o de la frontera, si entró por frontera o por aeropuerto, y en ese momento la persona puede iniciar su solicitud. La solicitud dilata normalmente 60 días, tiene que preparar sus documentos, sus traducciones, presentar su historia y prepararse a la audiencia. En la audiencia, que puede dilatar de 3, 4 horas, o depende del caso, si es que está implicado exfuncionario, policía o militar, puede que el ministro intervenga y una audiencia se prolongue más tiempo, y puede esta persona esperar una respuesta ahí en el instante si es que convenció al comisario,
o si no, le darán por escrito en las próximas semanas si la decisión es positiva o negativa. Si la decisión es positiva, pues la persona ya puede solicitar la residencia al interior. ¿Y si no? Y si no, pues bueno, hay que estar listos porque técnicamente una persona tiene que irse a los 30 días que le negaron y tendría que buscar otra opción. ¿No tiene derecho a una apelación o algo así? Tiene derecho a apelación, sí. Hay dos tipos de apelación. Lo nuevo es que hay una apelación directamente a la sección de refugio o si no a la Corte Federal. En el análisis de todo este proceso que se toma el gobierno de Canadá para investigar, ¿cuánto tiempo se toma? Más o menos, ¿cuánto es el tiempo? Pues una apelación puede dilatar de 3 meses a la sección de refugio o a la Corte Federal 4 meses. Pero tiene que prepararse bien porque puede que esté en infracción, porque cuando llegó pidió una condición de estancia y si la alarga con apelaciones no significa que las personas especializadas en el tema, ya que si no es, puede que alguien haya un consejo de una apelación, pero le va a ocasionar una orden de deportación que cuando quiera entrar va a complicarse la situación. Es importante tener una información especializada sobre el tema. Bien, estas son algunas de las características del sistema de protección aquí en Canadá. Ya usted tiene una idea de cómo, si su vida está en peligro, cómo puede comenzar ese trámite por medio de la protección en Canadá. Gracias a Jesús Hernández por estar respondiendo, por aclararnos este tema interesante que genera muchas preguntas, muchas dudas y bueno, regresamos después de la pausa. Recuerde que si usted ha recibido algún tipo de amenaza, si usted es una persona que necesita recibir el refugio, no olvide contactarse con CI Canadá. Consultores expertos en inmigración tratarán su caso y le indicarán cómo usted puede comenzar este proceso con el señor Jesús Hernández Limones, el consultor acreditado en inmigración.